Vamos a cerrar ya la temática que se refiere. Vamos en esta clase, como les estaba diciendo, a revisar nuevamente los modos de producción y las relaciones sociales en el Paleolítico. Vamos a realizar un trabajo aquí en clase que usted lo va a subir a Educate. Así que mucha atención con estos elementos. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta, inquietud, dudas? No. Ya. Entonces vamos con estas perspectivas. Nuestro tema para el día de hoy, no se olvide, es modos de producción y relaciones sociales en el Paleolítico, ¿sí? Dentro de la materia de historia que estamos el día de hoy. Y que no se olvide. Ya les voy a puntualizar según nuestros contenidos. Por favor, en sus contenidos programáticos, en la primera hoja que usted tiene, no importa que la raye, vaya poniéndole visto a lo que ya vimos, para que usted diga, esto ya pasé, esto ya estoy, esto va en mi evaluación. Entonces usted ya sabe que tiene la evaluación. Si usted se da cuenta, este es el último tema. Pero de todos modos, por A o B razones, no siempre alcanzamos a revisar todo hasta el momento que se dan las evaluaciones. Esto puede suceder en algunos casos por situaciones que nos vamos frenando, sobre todo con temáticas que usted no ha visto. Entonces sí es importante, hasta para que me diga, profe, vean, nos falta esto, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Entonces, por favor, vaya poniéndole un visto y propiamente ya cuando usted suba todo lo que debe subir al portafolio, que son estos elementos, yo ya vea que hemos trabajado todos esos elementos, llegamos a una evaluación pertinente, para que no estén cosas que usted no ha visto. Usted diga, profe, esto no vimos. No, porque está usted revisando, ¿sí? Este es nuestro tema, modos de producción y relaciones sociales del Paleolítico. Nos preguntábamos, ¿qué actividades desarrollan los seres humanos? Y nos preguntábamos principalmente los elementos en los que se basa. ¿En qué se basaba esta perspectiva de los modos de producción? ¿En qué pensadores? ¿Cuáles eran los filósofos en los que se basaba? ¿Quiénes eran esos jóvenes que decían o opinaban sobre estas consideraciones? ¿Qué tiene anotado? Cuénteme indistintamente. ¿Quién desee? Inglés. En inglés, no, en español. En español. Marx y Engels. Ah, ya, Marx y Engels, me dice Alejandra, por Dios, yo digo en inglés. Engels, ya, Marx y Engels. Entonces, estos dos pensadores, ¿qué decían? ¿Cuál era su opinión? Recuerden que son pensadores del siglo XIX, nada que ver con el Paleolítico, pero de todos modos daban unas ideas. ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Qué pensaban ellos? El modo de producción es la forma de obtener bienes para la subsistencia del ser humano. Por lo tanto, en lo que se va a basar su perspectiva, su visión está fundamentada en los modos de producción. ¿Qué era un modo de producción? Modo de producción que se entiende por... ¿Qué era? ¿Qué era un modo de producción? ¿Qué será? Forma de obtener ideas para la subsistencia del ser humano. Sí, modo de obtener más que ideas, bienes, objetos, cosas que nos permiten subsistir. ¿Ya? Son o es, se entiende por la forma de obtener los bienes requeridos para la subsistencia del ser humano. Bien, estos elementos, estos bienes requeridos para el Paleolítico, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran estos modos de producción para el Paleolítico? Vamos a ver qué nos dicen por acá. A ver, a ver. Nicolás, ¿cuál era un modo de producción del Paleolítico? ¿Qué necesita esa persona para subsistir? La subsistencia. El ganado. El ganado, no llegamos todavía al ganado, es para el La neolítico. casa. La casa, ya muy bien, la casa.
Por ahí se quiere referir a lo mismo, Nicolás. Sí, pero no le ponga como ganado porque el ganado ya es cuando nosotros domesticamos a los animales. Es un pasito previo, solo la casa. Muy bien, ¿qué más? Además de la casa. Las La herramientas. recolección. Herramientas, la recolección, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más modos de producción? La construcción. La construcción, sobre todo una construcción primitiva. Muy bien, tenemos algunos elementos y no se olviden de uno muy importante, el fuego, fundamental. ¿Ya? Esos son los modos de producción que Marx y Engels planteó. Marx y Engels no estaba pensando en el paleolítico, estaba pensando en su contexto del siglo XIX, sobre todo el principio de esta revolución industrial que en algún momento vamos a estar topando. Pero de todos modos le sirve a un antropólogo canadiense para hablar de lo que se llama el comunismo primitivo. Marx y Engels dicen, si los modos de producción nos pertenecen a todos, porque nosotros somos los que trabajamos, por lo tanto, deben ser esos modos de producción comunitarios. Entonces, este comunismo primitivo plantea que en la época del Paleolítico era mucho más evidente. Y los modos de producción abarcan dos elementos. ¿Cuáles eran estos elementos? Modos de producción abarcan dos elementos importantes. Uno yo ya lo dije, que tiene que ver con el trabajo. ¿Qué era? ¿Qué será? ¿Qué abarcaba los modos de producción? A ver, por ahí si se acuerdan. Fuerza productiva, las fuerzas productivas. ¿Y qué más? Relaciones sociales. Ah, relaciones sociales. ¿Ven? Si se acuerdan, sino que por ahí nos confundimos a veces un poco. La fuerza productiva y las relaciones sociales. ¿Dónde está el trabajo? Usted dice trabajo, profe, en la fuerza productiva. La fuerza productiva consta del trabajo y de los medios y de estos medios para la producción y de los medios para la producción. ¿Qué era lo que se trabajaba en el Paleolítico? ¿Qué se trabajaba? Paleolítico viene de dos palabras, paleos y lithos. ¿Qué se trabajaba? Es una deducción lo que les estoy pidiendo. Miren que la palabra paleolítico ya está la respuesta. ¿Qué era lo que se trabajaba? Lithos, en griego. Dígalo sin miedo, no tenga miedo de equivocarse. La piedra. La piedra, sencillo. Yo les pongo preguntas sencillas y ustedes están buscando por ahí la respuesta filosófica. Las cosas sencillas, la piedra. Eso es lo que se trabaja, principalmente. Hay otro elemento importante como es los huesos que se utilizaron cuando ya la casa fue mayormente realizada. También tenemos algunos otros elementos importantes como la madera, pero sobre todo la piedra. Por eso se llama paleolítico. Y las relaciones sociales que tienen que ver propiamente con el conjunto de relaciones que las personas tenían para sobrevivir. ¿Cuál es una de estas relaciones importantes? Por ejemplo, la caza. Para poder cazar, las personas del Paleolítico necesitan juntarse, no pueden cazar individualmente, recolectar. De ahí viene este concepto que el antropólogo Richard Lee propone, que es el comunismo primitivo. Para entender la situación social de la época del Paleolítico. Para Richard Lee, el comunismo primitivo surge antes del Estado y el atrincheramiento de la desigualdad social no se daba sin la propiedad privada. Por lo tanto, no había propiedad privada en esa época. Ellos realizaban, por ejemplo, las lanzas, las herramientas, solo previamente a su actividad. Es decir, si iban a cazar,
no era que ya tenían todos los elementos realizados, sino lo realizaban para ese objetivo. Por lo tanto, no había una persona que diga, esta lanza es mía, este cuchillo es mío, no. Todos participaban de la elaboración y de este sentido. Durante el Paleolítico, el modo de producción predominante fue este comunitarismo o comunismo primitivo. La propiedad privada y las grandes desigualdades no existían como tal. Eso es lo que nosotros debemos entender y vamos a ir viendo las características con su ayuda al finalizar ya esta parte. Además del antropólogo Richard Lee, otro antropólogo estadounidense, Marshall Sahlins, planteó que la perspectiva de la época del Paleolítico era una época de abundancia. Antes de que existe la antropología científica, que estos antropólogos se den cuenta de los hallazgos propiamente, había una teoría. Y este antropólogo se ha generado en su pensamiento o ha generado en su pensamiento o ha expuesto un pensamiento contrario, expuesto su desacuerdo con aquellas suposiciones, principalmente suposiciones previas a lo que les digo de esta antropología científica, las suposiciones previas a la antropología científica, según las cuales los cazadores recolectores, las personas propiamente del Paleolítico y del Mesolítico, las personas, los cazadores recolectores, vivieron en una economía de subsistencia. ¿Qué significa una economía de subsistencia? Significa una economía o un trabajo en el cual nosotros solo lo hacemos para subsistir, para nada más, para este elemento único, para esta consideración única. Entonces, esa es la economía de subsistencia. Ahí la entendemos principalmente como una consideración en la cual los seres humanos de la época tenían solo recursos para subsistir. ¿Qué nos decía el video sobre este tema? Recuerden un poco. El video decía, no, la realidad del Paleolítico es que tenían mucho alimento, que tenían muchas posibilidades, que tenían todo para subsistir. ¿Por qué? Dos factores. Primero, tenían alimento, estaba cerca de ellos. Y segundo, este alimento era principalmente para un grupo reducido de seres humanos. No se olvide eso, ¿sí? Tomar en consideración un elemento importante. No se olvide tomar nota de lo que estamos diciendo. Y por ahí, por favor, no apague su cámara. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Paleolítico? Primero, por el comunismo primitivo. Las sociedades del Paleolítico eran comunitarias, no eran sociedades como las actuales. Segundo, los cazadores y recolectores sí tenían los recursos necesarios para su subsistencia. Y vemos un elemento importante en este sentido, que había opulencia, no que había economía de subsistencia. Y vemos además otro elemento que vamos a ir puntualizando aquí. Este comunitarismo o comunismo primitivo da cuenta de que la época de la producción en el Paleolítico estaba ligado a la comunidad. Por lo tanto, las relaciones sociales eran fundamentales. Sin la relación social
No podían cazar porque cazaban en grupos, no realizaban herramientas porque las realizaban en grupos, no podían subsistir. Entonces era fundamental. Por lo tanto, para este pensador, las personas del Paleolítico lograron una buena adaptación. Y vamos a cerrar con nuestro trabajo. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, vaya haciéndola, por favor. Entonces, según el autor, las personas del Paleolítico lograron una buena adaptación. Paleolítico. Bien. Listo. Con eso cerramos nuestra interpretación. Recuerden, estas consideraciones, si hablamos de mirar en el tiempo, podemos nosotros saber por los hallazgos arqueológicos que utilizaban. Podemos saber por los hallazgos arqueológicos cómo trabajaban la piedra. Pero algo que es muy difícil es saber cómo vivían. Es una de las preguntas importantes de la historia y de la antropología. ¿Cómo el ser humano vivía en esa época? Se han hecho varios análisis y desde que la antropología se ha ligado más a los estudios científicos, se ha venido proponiendo perspectivas en las cuales a través de los hallazgos hago deducciones. Eso es muy importante para nuestra visión desde la historia, tomar en cuenta estos elementos. Vamos a ir cerrando entonces nuestra perspectiva con este trabajo. Ustedes pueden ver, está en Educay y vamos a irlo planteando de la siguiente manera. Rueda de atributos con las características del comunismo primitivo. Yo voy a anotar una de las características y ustedes me van a ayudar con el resto. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí en clase, pero yo solo voy a anotar una. Así que ánimo con este último trabajo y atentos a lo que se va a ir diciendo porque no lo voy a anotar. Vamos con esta perspectiva. A ver, vamos con este tema. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si es una rueda de atributos, lo que necesitamos es justamente ver las características que le dan un atributo a este comunitarismo primitivo. Pedimos 5 para esta consideración. Vamos a poner aquí comunismo primitivo. Y vamos a ir sacando las características hasta tener las 5 que nos competen. Voy a darles una y ustedes van completando el resto de lo que hemos visto en clase. Nada más, de lo que dicen los pensadores. Los humanos vivían en pequeños grupos, recuerden que esto vimos la clase anterior, en pequeños grupos sociales basados en el parentesco. Esa es una característica de la época del Paleolítico que se reconoce en cuanto al comunismo primitivo. Vamos a ver otro elemento. A ver, vamos viendo. ¿Qué otro elemento podemos obtener como característica? Bases en lo que ve aquí en la parte izquierda y trate de darle otra característica en base a lo que hemos visto en clase. Búsquele. Prácticamente es buscar y poner. Otra característica del comunismo primitivo. A ver, jóvenes. No que estaban solos, ni recolectaban solos. ¿Cómo lo sintetizaríamos esto de no recolectaban solos de manera general? No solo lo que vimos en esta clase, sino lo que vimos en la clase anterior. ¿Cómo lo pondríamos de manera general? Acuérdense de la ¿Existía una consideración relativa? ¿Relativa a qué? Relativa significa que es a algo que falta. ¿Relativa a qué? Con relación a, que no me dice mucho. Relativa a qué cosa.
A ver, vamos viendo, vamos buscando. ¿Cómo le pondríamos, Martín, lo que usted me dijo? De manera general, no solo en cuanto a cazar. De manera general, creo que sería las personas del Paleolítico iban en grupos. Ya, las personas del Paleolítico vivían en comunidad, más que pongámosle en grupo, en comunidad, ¿sí? Podemos tener un segundo elemento que es una característica propiamente del comunismo primitivo, aunque de manera muy general. ¿Qué más podemos poner? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la producción? ¿Iba para solo una persona? ¿Iba para todas las personas? ¿Qué pasaba con esto? ¿Había Todos eran desigualdad? iguales. Todos eran iguales en cuanto a la posibilidad de que no había un Estado, no había quien les rija. Entonces, no había Estado ni desigualdad social. Podemos ponerlo en este sentido. ¿Qué más? ¿Qué pasaba con el alimento? ¿Era solo para una persona o era para todos? ¿Qué pasaba con el alimento? Se podría decir que el modo de producción es la forma para obtener bienes para la subsistencia del ser humano. Ya, eso no es una característica del comunismo primitivo, es una característica del comunismo en general. Pero podemos partir de esa idea. Los modos de producción en el comunismo primitivo eran equitativos. A eso me voy. Traten de darle ese sentido de comunismo. ¿Qué significa comunismo? Voy a partir de aquí nuevamente. ¿Qué significa comunismo? Que vivimos en una comunidad con un grupo de personas y que todos los objetos y todas las cosas que están ahí nos pertenecen a todos. El comunismo primitivo considera esa misma idea para las personas del Paleolítico. Las características van a estar guiadas en este sentido. ¿Sí? Entonces, si hablamos de los modos de producción, esos modos de producción van a ser modos de producción comunitarios. Es decir, todos vamos a participar de la producción de los objetos. Y ese objeto va a ser para todos, no solo para mí. Otra idea. Vamos a ver si podemos ir desglosando las ideas. ¿Qué más podremos poner? Piensen, piensen. ¿En qué estaba basada la distribución de la comida? ¿En la propiedad privada? ¿En que eso es mío? ¿Que me pertenece a mí? ¿O en qué está basada? Palabrita, aquí les vamos a poner una palabrita para que... Reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Y ahí está su respuesta. No me digan, no sé, ahí está el internet, ahí tiene diccionarios, ahí tiene todas las facilidades. Simplemente pongo reciprocidad y me cuenta. Sí, de fácil y sencillo. Utilice las herramientas. ¿Listo? Adriana ya encontró. Ya dice, ya está, ya estoy cansada, ya encontré. Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Correspondencia de una cosa con otra. Es decir, si yo soy recíproco, es que lo que doy a la comunidad me devuelve. Y lo que la comunidad me da, yo le devuelvo. Así de fácil y sencillo es la reciprocidad. Si hablamos de comida, entonces, yo lo que trabajo con mi comunidad, con mi grupo social, con las personas que conllevan mi grupo social, entonces ese trabajo, el alimento que yo obtengo no va a ser para mí, sino va a ser para todos. En teoría, en partes iguales. ¿Por qué? Porque no había jefes, no había Estado, no había una persona que se lleve una cosa de otra. Entonces, el término reciprocidad aquí significa propiamente que la distribución de la comida era recíproca. Para cada uno lo que le pertenece y a todos por igual. Entonces yo casé, no importa si usted hizo menos o hizo más, le van a dar la misma cantidad de alimento. Lo mismo va a pasar en los otros elementos. Entonces
No se olviden, las posesiones también son de todos. Los objetos no le pertenece a una persona, nos pertenece a todos. El alimento nos pertenece a todos. Como no hay Estado, no hay desigualdad social. Como no existe propiamente consideraciones de relaciones políticas, entonces nosotros todos somos iguales, todos trabajamos iguales. Recuerden lo que decía el video. Hombres y mujeres trabajan de la misma manera en esta época. Es una característica del comunismo primitivo. Les he dado bastantes elementos. Ahí les falta a ustedes analizar nada más. ¿Analizar en base a qué? A la idea de comunismo. ¿Qué quiere decir comunismo? Que todos nosotros vivimos en una comunidad y que trabajamos a beneficio de todos. Por lo tanto, cada cosa que tengamos no me pertenece individualmente, sino nos pertenece a todos por igual. Complete este elemento y súbale. ¿Ha hecho alguien alguna duda, inquietud, algo que no se haya entendido? No es difícil, sino que no se centra en cosas filosóficas muy elevadas. Céntrese en lo más concreto, lo más sencillo posible. Yo puedo explicar de forma sencilla, perfecto. Bien, jóvenes, con eso vamos cerrando. Usted sube, acaba esto. Ya les he dado varias ideas. Le tomo una captura y le subo. Nada más. Bien, jóvenes, con eso vamos.